Buenas tardes, hermanos. El Señor les bendiga una vez más. En esta tarde nos gozamos de poder estar nuevamente aquí con ustedes, hermanos. Gracias por sus oraciones, por cada uno de nosotros. Queremos simplemente dejarles saber, hermanos, que Dios es bueno, Dios sigue con nosotros y confiando en el Señor, que Él esté con cada uno de ustedes también. En esta tarde, hermanos, les quiero invitar a abrir sus Biblias al libro de Proverbios, capítulo número 17. Vamos a iniciar ahí con este versículo número 6, Proverbios 17, verso número 6. Cuando lo tengan, hermanos, abrimos nuestra Biblia ahí para leer con la reverencia la santa palabra del Señor. Creemos que Dios, su palabra, tiene siempre un consejo apropiado para cada uno de nosotros. Así que en esta tarde vamos a estar yendo a la palabra de Dios para considerar la palabra de Dios, lo que Dios tiene para nosotros. Dice así la Biblia, hermanos: corona de los viejos son los hijos de los hijos, y la honra de los hijos sus padres. Creo que el texto se explica por sí mismo. Está hablando del éxito que los padres tienen con sus hijos y con los hijos de sus hijos. Qué bendición, hermanos, ver aquí a la luz de la palabra de Dios una gran verdad que se necesita aplicar en los días de hoy también. En la actualidad necesitamos mucha atención a lo que nos dice el Señor acerca de nuestras familias. Yo creo que las familias, hermanos, son importantes y necesitamos darle, hermanos, bastante cuidado, mucha atención, mucho esmero para tener buenas familias, buenos hogares. Así que vamos a pedir al Señor que nos hable y así de esta manera estaremos iniciando el mensaje de esta tarde. Padre Dios, damos gracias nuevamente por el privilegio de poder estar en tu presencia. Damos gracias por tu palabra. Pedimos, Señor, que esta palabra, Señor, sea de gran bendición a cada uno de todos nosotros. Necesitamos oír tu voz. Padre, sabemos que en tu palabra siempre tienes el mensaje apropiado, la palabra indicada para cada uno de nosotros. Ruego, Señor, que me uses como un instrumento, habla a través de mi boca y recibe toda la honra y toda la gloria. Te lo pido en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Bien, en este pasaje que acabamos de leer, como ya ustedes se habrán dado cuenta, vamos a hablar sobre la familia, la importancia de la familia, y en particular el tema de esta tarde vamos a hablar cómo lograr, hermanos, el éxito con nuestros hijos. Especialmente quisiera hablar a los padres en esta tarde, ya que todos nosotros somos responsables ante Dios por cada uno de los hijos que Él nos ha prestado. Así que vamos a hablar sobre esto, y es muy importante que nosotros sepamos cómo hacer para poder lograr tener éxito con nuestros hijos. En la vida hay muchos hombres y mujeres exitosos, gente exitosa en el trabajo, exitosos en los negocios, con mucho éxito en muchas otras áreas de su vida. Pero lamentablemente en algunos casos a estas mismas personas son un fracaso con sus familias. Y necesitamos, hermanos, tener el éxito. Yo creo que el éxito principal al que nosotros debemos de aspirar es al éxito con nuestras familias, en nuestros hogares. Tanto ser buenos esposos, buenas esposas, buenos padres, buenos hijos. Hermanos, esto nos ayuda a nosotros a entender la importancia que se le da a cada familia. Entonces, para poder nosotros lograr tener el éxito con nuestra familia, necesitamos reunir varias cosas importantes. Quiero hablar de eso en esta tarde, hermanos, y quisiera que vayamos a la Escritura para ver varios pasajes que nos van a estar ayudando. Primeramente, hermanos, para poder tener el éxito con nuestras familias. Y quiero explicar un poquito al respecto, porque cuando hablamos del éxito con nuestras familias, estamos hablando de que el tiempo nos dará la razón. El tiempo nos enseñará si tuvimos éxito o no con nuestros hijos. ¿Cómo y de qué manera el tiempo lo hará? Cuando nuestros hijos crezcan. Al crecer ellos, nosotros nos daremos cuenta si hicimos buen trabajo con ellos o si fracasamos con ellos. Así que en esta tarde, hermanos, quiero comenzar por decir, hermanos, que para poder tener éxito nosotros con nuestros hijos necesitamos comenzar a trabajar desde muy temprana edad. Hay que trabajar mucho
con cada uno de nuestros hijos, hermanos. Es la primera cosa que tenemos que hacer si queremos tener éxito. Gracias a Dios por algunos padres que ya tienen hijos adultos, pero si usted está comenzando y tiene hijos pequeños, comience desde temprano, ayúdeles desde temprano para que ellos lleguen a ser los hombres y mujeres de bien. En el libro de Proverbios, capítulo número 22, aquí en este mismo libro, en el capítulo número 22, si son tan amables, vamos a buscar el versículo número 6. Ese famoso versículo que muchos lo conocemos hasta de memoria. Dice la Escritura: instruye al niño en su carrera, instrúyelo en su camino, para que cuando él fuere viejo no se aparte de él. Así que esta es una de las tareas principales que nosotros los padres debemos de comenzar a realizar, hermanos. Hay que trabajar con la instrucción de nuestros niños pequeños. Hay que trabajar con ellos, hermanos. Algunos padres se quejan cuando los hijos están creciendo y dicen: este muchacho gritón me salió muy corajudo. Hermano, es que ese fue lo que usted hizo. Lo hizo que fuera así, lo dejó ser así. No lo instruyó desde temprano. Usted como padre y como madre debió haber tomado el tiempo para instruirlo, para enseñarle que en esta casa no se grita. Así no se contesta. Hay que enseñar desde pequeño. Por eso dice el versículo: instrúyelo. La palabra instruir habla de enseñarle, corregirle todas las cosas que hace mal y ayudarle para que las haga bien. Ese es el trabajo de nosotros los padres. Así que hay que comenzar desde temprana edad trabajando arduamente, hermanos. Hay que trabajar muy duro con cada uno de nuestros hijos. Ahora recordemos que cada uno es diferente. No se puede aplicar la misma técnica o las mismas cosas con todos los hijos. Todos son distintos, pero de todas maneras a todos hay que enseñarles la palabra de Dios. En el libro de Deuteronomio, si son tan amables, vamos a dar vuelta a nuestras Biblias, aquí en el Antiguo Testamento, en el capítulo número 6, el versículo comenzando con el versículo 4, mire lo que dice aquí la palabra del Señor. Y vamos a estar leyendo hasta el versículo número 9. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu poder. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y has de atarlas por señal en tu mano, y estarán por frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus portadas, dice la palabra del Señor. Esta es una tarea que Dios le ha dado a los padres. Dios nos dio los hijos y llegaron al mundo, son de nuestra parte, son la bendición que Dios nos ha dado. La Biblia dice que heredad de Jehová son los hijos, son una bendición de Dios. Ahora bien, con esa bendición vino una responsabilidad, la responsabilidad de enseñarles la palabra de Dios. Hay que darles el consejo de Dios, hay que trabajar con ellos. Hermanos, acuérdense que tenemos un enemigo, el diablo, que anda buscando a quien devorar. Es el enemigo de nuestras almas. Y cada niño que nace, el diablo le tiene la mirada encima para destruirlo, porque la Biblia dice que el diablo vino para hurtar, matar y destruir. Para eso estamos los padres, para ayudarles a que ellos puedan, hermanos, fortalecerse con la palabra de Dios y crecer sanos en la fe. En el capítulo 11 quiero que veamos primero el capítulo 4 de este mismo libro. Dele vuelta hacia atrás a su Biblia. Capítulo número 4, versículo número 9. Mira lo que dice ahí la Biblia. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se apartan de tu corazón todos los días de tu vida. Y luego dice: y enseñarlas has de enseñarlas a tus hijos. Todo lo que tú has aprendido, enséñalo a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Por qué, hermanos, por qué Dios nos da este encargo, este mandato de repetir, de enseñar las cosas que hemos aprendido a nuestros hijos y hasta a nuestros nietos? Porque Dios quiere que tengamos éxito con nuestros hijos, que ellos crezcan conociendo el temor de Dios. Ahora en el capítulo 11, hermanos, de este mismo libro,
Dele vuelta a su Biblia un poquito más adelante. El capítulo 11, versículo número 19. Mire lo que dice acá la palabra del Señor. Y las enseñaréis a vuestros hijos. Está hablando de las enseñanzas de nuestro Dios. Las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas, ahora sea sentado en tu casa o andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Ve usted la urgencia de hablar de la palabra de Dios con cada uno de nuestros hijos desde pequeños, hermanos? En todo tiempo, en todo momento. Es un trabajo de toda la vida, hermanos. Necesitamos entender esta gran responsabilidad que todos nosotros los padres tenemos. Hay otro pasaje que se encuentra en el Salmo 78, el libro de los Salmos. Vamos ahí, por favor. Un poco más adelante en sus Biblias. Busque el capítulo número 78 de los libros de los Salmos, el versículo número 4 al 6. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice: no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su fortaleza y sus maravillas que hizo. ¿Qué dice que tenemos que hacer con las alabanzas del Señor? Tenemos que contárselas a las futuras generaciones, las generaciones venideras. Verso 5 dice: Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Dios mandó que nosotros le comunicásemos a nuestros hijos todos los testimonios, todos los mandatos que Él nos dio en su palabra. El verso 6, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán, lo cuenten a sus propios hijos, dice la palabra de Dios. ¿Ve usted la tarea, hermanos? Queremos tener éxito con nuestros hijos, queremos ver buenos hijos, hijos que amen a Dios, que quieren honrar y servir a nuestro Dios. Tenemos que trabajar con ellos desde pequeños. Y el trabajo no termina en la niñez. Tenemos que continuar con ellos en la adolescencia, en la juventud y hasta cuando sean adultos, hermanos. Ellos necesitan seguir siendo educados, enseñados, hermanos, corregidos y hermanos y animados con la palabra del Señor. Así que ese es un gran trabajo que tenemos que hacer los padres con nuestros hijos. En segundo lugar, si queremos tener éxito con nuestros hijos, hermanos, además de trabajar mucho con cada uno de ellos desde la niñez, también, hermanos, es necesario mantener siempre, hermanos, en nuestra vida un buen ejemplo. Tenemos que mantenernos como ejemplo. Hay que mantenernos nosotros los padres como ejemplo de nuestros hijos. Quiero que vaya al capítulo 24 del libro de Josué. En el libro de Josué, hermanos, busquemos ese bonito libro. Y el capítulo número 24, el último capítulo, hay un versículo conocido. Y digo conocido porque este verso suena en muchas bocas. Y en muchas, hasta algunos cantos, lo usan este mismo versículo. Capítulo 24, libro de Josué, versículo número 15. Vea lo que dice aquí el hombre, este hombre grande de Dios. Y si mal os parece servir a Jehová, está hablando con el pueblo. Él se paró delante de toda la congregación. Y él les dijo así: si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Escojan a quién van a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron de esa otra parte del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Que yo y mi casa serviremos a Jehová. Aquí en este texto, hermanos, está hablando de la importancia de ponerse por ejemplo. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Sé que en la gramática, algunos maestros de gramática, si estuviesen parados frente a Josué, se hubieran parado a corregirlo. No se dice yo y mi casa, se dice mi casa y yo. Gramaticalmente es la forma correcta de decirlo. Pero puedo imaginarme a Josué también pararse y decirles a ellos: no estoy hablando de gramática, estoy hablando de ejemplo. Y para ejemplo necesito ponerme yo primero. Hay que ponernos como ejemplo, hermanos. Si vamos nosotros a tener éxito con nuestra familia, con nuestros hijos, tenemos que mantenernos como ejemplo. Primero yo
yo y mi casa, dijo el gran hombre de Dios, yo y mi casa serviremos a Jehová. Fue una decisión que tomé. Yo decidí servir a Dios. Por lo tanto, mi familia viene detrás de mí haciendo lo que yo hago con el Señor. Qué bonito es ver padres que ya tienen sus hijos adultos, que han caminado toda una vida en el camino de Dios. Han servido al Señor y podemos ver los hijos adultos que todavía siguen el camino de Dios juntamente con sus padres. Qué bendición, hermanos. Yo creo que estos hombres pudieran decir, estas familias, estos padres pudieran decir como Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Estamos determinados a servir a Dios. Hermano, para que nuestros hijos puedan servir a Dios y quieran servirlo a Él, hermanos, tenemos que mantenernos como ejemplos toda la vida. Un día hablando con mi esposa, le decía, ¿dónde andarían nuestros hijos si tú y yo no camináramos en el camino de Dios? ¿Dónde estarían cada uno de ellos? Yo sé dónde andarían. Andarían descarriados, fuera del camino de Dios. Pero la verdad, ¿por qué estamos bendecidos con cada uno de ellos caminando en el camino de Dios? Es porque ellos nos han visto como ejemplo. Nos han visto que estamos caminando sin apartarnos, fieles al Señor. Gracias a Dios por ello, hermanos. No es una tarea fácil, nunca lo ha sido y nunca lo será. Es un trabajo, hermanos, donde nosotros tenemos que determinarnos día tras día. Hay que esforzarse por mantenerse en el camino de Dios. Porque, hermanos, si nosotros queremos que nuestros hijos sirvan a Dios, ellos van a tener que vernos a nosotros primero. Así que es de suma importancia. Mira el capítulo número 18 del libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. Vaya ahí, por favor. Hay otra narración bíblica, capítulo 18, Génesis 18. Mire lo que dice el versículo número 19. Génesis 18, 19, hermanos. Dice el Señor, porque yo lo he conocido. Está hablando de Abraham. Aquí en esta historia, Dios decidió mandar fuego del cielo sobre las ciudades de Sodoma y Gomorra. Pero antes de hacerlo, Él se detuvo con Abraham. Y Él decidió hablar con Abraham y decirle lo que iba a hacer. Y creo que había una razón. ¿Por qué? Porque allá en Sodoma vivía un sobrino de Abraham. Y Dios quería ver el corazón de Abraham, cómo estaba tocante a su familia. Y aquí en este versículo específico dice él, porque yo lo he conocido. Dios conocía a Abraham. Él sabía quién era ese hombre. El hombre, dice la Biblia que ese hombre era el padre de la fe. Un hombre que creía en Dios y tenía un gran corazón por el Señor. Porque yo lo he conocido, sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. Este pasaje, hermanos, una vez más nos revela lo que nosotros como padres debemos de hacer. Tenemos que mantenernos como ejemplo. Hermano, no se trata solamente de mandar, ordenar, exigir, establecer decretos o ordenanzas para nuestros hijos, sino se trata de demostrarles cómo se hace. Hay que mostrarles a ellos, hay que dar órdenes que se hagan las cosas después que las hicimos nosotros. Por eso dice el texto aquí, Él mandará a sus hijos. Y me gusta la palabra mandar. Una pregunta que algunos se hacen: ¿quién manda en su casa? Yo le preguntaría a usted, ¿quién manda en su casa, hermanos? Yo creo que es importante esto, hermanos. El que manda es el que da ejemplo. Algunas veces tenemos padres dando órdenes a sus hijos, órdenes que ellos nunca han sido capaces de llevar a cabo. Eso es lo que hace que el corazón de los hijos se quiebre, se endurezca y se amargue y se aparten de Dios. Entonces, hermanos, es importante que papá y mamá ordenen, tengan la autoridad. En específico aquí Dios está dándole ese derecho al padre. Él mandará a sus hijos y luego incluye a su casa. Su casa hace referencia a su misma esposa, pero tiene que hacerlo con la autoridad del ejemplo. Él tiene que ser el padre que instruye, que dirige, hermanos, que se pone como el líder de la familia, el que va al frente haciendo las cosas que se deben de hacer. Y dice el versículo, hermanos, continúa diciendo,
Esto es lo que va a mandar a cada uno de sus hijos después de sí, que guarden el camino de Jehová. ¿Cómo esperamos que nuestros hijos amen a Dios si nosotros los padres no amamos a Dios? No guardamos el camino de Dios, no vamos por el camino del Señor. ¿Cómo esperamos que nuestros hijos caminen por ahí? Si ellos nos están viendo, hermanos, si hay alguien que ve y conoce la vida de nosotros los padres, son nuestros hijos. Uno puede llenarse la boca diciendo todas las cosas que queramos decir de nosotros, lo bueno que somos, los mejores padres, etcétera, etcétera, hermanos, pero los que nos conocen son nuestros hijos. Así que es importante de ponernos como ejemplo, que nuestros hijos vean dónde caminamos nosotros. Dice que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Haciendo justicia, hermanos. Qué interesante es estas palabras. Hacer justicia. Dice que Abraham debería estar encargado de ser el ejemplo en hacer justicia. No es justo que los padres exijan de sus hijos hacer algunas cosas que ellos mismos no hacen. Es injusto. Pero justicia, hermanos, es que nosotros, después de hacer las cosas, le digamos a nuestros hijos: mira, hazlo porque así lo hago yo. Así es de esta manera, mira, yo así le hago. Estos son los capítulos que leí de mi Biblia. Este es el tiempo que yo pasé en oración. Yo no he faltado a ningún servicio de nuestra iglesia. Soy el ejemplo. Eso es justicia. No exijamos a nuestros hijos lo que nosotros mismos no somos capaces de hacer. Pero luego dice, y hacer juicio. Habla acerca de la importancia del derecho que tienen cada uno de ellos. Hermanos, hacer juicio, hermanos, es establecer el derecho y guardar y respetar el derecho de cada uno de nuestros hijos. Cada uno de ellos, hermanos, recuérdese de esto. Mis derechos terminan donde comienzan los derechos de la otra persona. Mi esposa tiene sus derechos, cada uno de mis hijos tiene sus derechos y debemos de respetar a cada uno de ellos. Si nosotros no somos capaces de hacer eso, hermanos, no esperemos tener buen éxito con nuestros hijos. Por eso dice el final del texto: para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. No vamos a tener éxito si nosotros no hacemos justicia y juicio con cada uno de nuestros hijos, de nuestras familias, hermanos. Necesitamos la bendición de Dios en nuestras vidas y la bendición de Dios es cuando podemos nosotros decir: gracias, Señor, porque mis hijos caminan todavía en tu camino. Es una gran bendición eso, hermano. Así que la segunda cosa que tenemos que hacer es mantenernos siempre como un buen ejemplo. Y en tercer lugar, hermanos, además de trabajar duro y con cada uno de nuestros hijos, hermanos, y mantenernos como ejemplo, también necesitamos, hermanos, terminar. Hay que terminar con cada uno de nuestros hijos, con nosotros. No podemos perder a ninguno de nuestros hijos. Necesitamos terminar, hermanos. Y qué bendiciones cuando podemos ver, hermanos, familias que ya se hicieron adultos, pero todos los hijos están con ellos. Siguen con ellos, hermanos. Y esto no es una tarea nada fácil. En el capítulo número 7 del libro de Génesis, si son tan amables, hermanos, aquí estamos en el libro de Génesis. Dele vuelta hacia atrás en sus Biblias al capítulo 7 y busquemos el versículo 1. Mire lo que dice la escritura: y Jehová dijo a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. No es fácil, hermanos. Noé vivió en un tiempo completamente difícil. Es más, pudiéramos comparar los tiempos de Noé con nuestros propios tiempos, porque el Señor Jesucristo dijo que así como en los días de Noé, así sería en los tiempos antes de su venida. Estamos viviendo en un tiempo difícil, donde es difícil mantenerse fiel a Dios, donde es difícil ver familias completas quedarse en el camino de Dios. Sin embargo, Noé lo logró, viviendo en un mundo, hermanos, lleno de tinieblas, de pecado y de maldad. La violencia había crecido tanto en aquel tiempo, tanto que Dios decidió exterminar la humanidad con un diluvio. Pero Dios vio a Noé y dice que Noé halló gracia en los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, quería respaldar, mejor dicho, el trabajo de un hombre toda su vida. Él había trabajado con cada uno de sus hijos.
Por eso le dice: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Era el único que había trabajado con su familia. En el versículo 7, más adelante de este mismo capítulo: y vino Noé y sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos con él al arca, porque las aguas del diluvio, por causa del diluvio, ellos llegaron, hermanos, toda su familia, todos entraron al arca. Gracias al Señor por el gran trabajo y esfuerzo que hizo aquel hombre para poder mantener a su familia con él. No perdió a ninguno de sus hijos. Mire lo que dice la carta a los Hebreos, capítulo 11. En el Nuevo Testamento, hermanos, hay otra referencia tocante a Noé. Capítulo 11 de Hebreos, el versículo número 6. Mire lo que dice aquí. Dicen: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y el 7: por la fe Noé, habiendo recibido respuesta de cosas que aún no se veían. Él había recibido un mandato, una instrucción de algunas cosas que él tenía que hacer por algo que vendría, que nunca se había visto. ¿Qué es lo que vendría? Vendría un diluvio. Nunca había habido un diluvio. En aquel tiempo no llovía, hermanos. La Biblia dice que solo un rocío salía de la misma tierra y mojaba la superficie de la tierra. No habían visto nunca, hermanos, una nube dejando caer agua para aquel tiempo. Así que era prácticamente algo desconocido para ellos, y ellos nunca lo habían visto. Por lo tanto, tendrían que emplear mucha fe para creerlo. Mas, sin embargo, dice que por esta fe, con temor aparejó, él preparó el arca en que su casa se salvase. Esto es algo importante, hermanos. Si nosotros queremos mantener nuestra familia con nosotros, vamos a tener que trabajar, como dice la Biblia aquí, hay que trabajar con temor. Hay que tener temor, hermanos. Debería haber temor en nuestro corazón que nuestros hijos se aparten de Dios. Nosotros necesitamos, con temor a Dios, hermanos, trabajar duramente para que nuestros hijos continúen en el camino de Dios, que nunca se aparten de Dios. Con tristeza, hermanos, hemos visto, y lo digo también con mucho temor y temblor, pero con tristeza hemos visto en el caso de algunos hermanos en Cristo, algunos pastores inclusive, hermanos, que ya sus hijos, después de llegar a la juventud, se han apartado del camino de Dios. Ahí están predicando, algunos pastores pastoreando, pero sus hijos lejos del Señor. Qué difícil debe ser para un padre, para una madre, sabiendo y conociendo el camino de Dios y sabiendo el juicio que viene de parte de Dios a este mundo, y ver a sus hijos apartados del Señor. Qué difícil debe de ser. Pero, hermanos, cuán importante es trabajar duro para que nuestros hijos nunca se aparten, para que ellos se salven, hermanos. Hay que trabajar, dice el versículo, que con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Él trabajó, hermanos, desde pequeño, desde que sus niños eran pequeños, trabajó con ellos. Y cada día que él, hermanos, usó para construir el arca, él lo hacía con temor y viendo a sus hijos y mirando la oportunidad de, hermanos, de construir algo en que sus hijos se pudieran salvar. Nosotros estamos construyendo un arca por medio de la fe. Hermanos, nuestro hogar es el arca, la iglesia es el arca. Necesitamos que nuestros hijos estén dentro del arca también. Pero hay que trabajar con mucho temor y mucho temblor, confiando en nuestro Dios de que Dios lo podrá hacer, hermanos. No es cosa fácil, no es cosa fácil, lo he repetido muchas veces, pero, hermanos, es posible con la ayuda de nuestro Dios. Así que sirvamos a nuestro Dios confiando en Él, hermanos. Dice el versículo que Él trabajó arduamente construyendo el arca para salvar a su casa, por lo cual, por aquella fe, condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. Esto es importante, hermanos. Los cristianos de hoy en día necesitan tener ese tipo de fe para seguir trabajando. Hermanos, parece cosa imposible, pero es posible. Todavía podemos con la ayuda de Dios.
Somos responsables delante de nuestro Dios, hermanos. Él nos ha dado las armas, Él nos ha dado las herramientas para que nosotros trabajemos. Tenemos, hermanos, la palabra de Dios. Tenemos la oración. Hermanos, tenemos un testimonio que levantar para ayudar a la fe de nuestros hijos, para que ellos se encaucen en el camino de Dios y puedan caminar. Una vez que ellos ya sean encauzados, ellos puedan caminar solos. Cuando son pequeños, nosotros los llevamos a la iglesia, nosotros los animamos a buscar a Dios, los animamos a leer su Biblia, a orar a Dios. Pero van a llegar a una edad, hermanos, donde ahora ellos de por sí mismos tendrán que buscar a Dios. Y qué bendición, hermanos, cuando nosotros podemos decir, ya mis hijos crecieron y siguen en el camino de Dios. Esto es lo que dijo Juan, el apóstol, allá por la tercera carta de Juan. Por favor, vaya por favor a esa escritura, hermano. La tercera de Juan. Mire usted lo que dice aquí el versículo número 4. Dice el apóstol, no tengo yo mayor gozo que este. No hay un gozo más grande que este. El oír que mis hijos andan en la verdad. Esto hace referencia de que los hijos ya crecieron, ya no viven con papá y mamá, ya realizaron su vida, posiblemente ya se casaron, tienen su familia, pero aún continúan en la verdad. ¡Qué bendición, hermanos! Hay una evidencia de un padre y una madre que tuvieron éxito con sus hijos, que los ven caminando en el camino de Dios. Y eso es lo que buscamos hoy en día, hermanos. Luchemos por nuestros hijos. Creo que Cristo viene pronto. Él vendrá en cualquier momento. Todo lo que está aconteciendo en el mundo nos muestra que su venida está muy cerca. Y qué importante es, hermanos, que cuando Cristo venga, toda la familia puede estar dentro del arca. Cuando el diluvio vino, hermanos, antes de que cayera la primera gota, toda la familia de Noé estaba dentro. Es importante, hermanos, que cada uno de nuestros hijos sean salvos el día de hoy, que estén en el camino de Dios, que busquen a Dios, porque sin duda alguna, la Biblia dice que cuando nosotros partamos de este mundo, nada nos podremos llevar. Nada de lo que hicimos aquí en la tierra nos vamos a llevar. La casa se va a quedar, el carro, la cuenta del banco, el trabajo, el negocio, todo se quedará. La ropa que nosotros usábamos de marca, todas las alhajas, todo lo que obtuvimos, el dinero de la cuenta del banco, todo se quedará aquí. La única cosa que nos podremos llevar será nuestra familia, hermanos. Serán nuestros hijos. Por lo que ese es el trabajo más importante en el que debemos de trabajar. Luchar por la salvación de nuestra familia. Luchar para que ellos crezcan con temor de Dios. El trabajo que Dios nos ha dado, hermanos, no es imposible. Se puede con la ayuda de Dios. Hay que solamente nosotros mantenernos trabajando con nuestros hijos desde pequeños para que ellos crezcan siendo hombres y mujeres de bien. Y además tenemos que mantenernos como ejemplos. Sigamos caminando adelante de ellos. Vayamos siempre al frente, hermanos, mostrándoles con nuestros propios hechos, con nuestro propio testimonio, nuestra propia vida, cómo se hace y cómo se vive la vida cristiana. Y sobre todo, trabajemos arduamente para que todos terminen con nosotros al final y nos vayamos juntos cuando Cristo venga. Hermanos y hermanas, gracias al Señor por el trabajo que Dios nos ha dado. Gracias a Dios por el esfuerzo que hemos realizado. Gracias a Dios por los logros que hemos alcanzado. Pero hermano, todavía tenemos que seguir trabajando. Especialmente si usted tiene niños pequeños en ese tiempo, hermanos, busque la manera de trabajar con ellos desde pequeños. Muéstreles la palabra de Dios. Enséñales cómo caminar en el camino de Dios. Y trabaje duro de tal manera que termine con ellos hasta el final. Gracias a Dios por su palabra. No cabe duda que su palabra nunca vuelve a Él vacía. Siempre trae el fruto para lo que ha sido enviada, hermanos. Y Dios sabía que en este tiempo necesitábamos escuchar más acerca de la importancia de trabajar con nuestras familias. Termino diciendo, dijo el Señor Jesús, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿De qué le sirve? Hermanos, ese texto lo pudiéramos nosotros también traducir
y decir: ¿de qué le sirve al hombre haber ganado almas para Cristo si no pudo ganar las almas de sus hijos? Es importante trabajar en la salvación de nuestra familia, en nuestra propia familia. Asegúrese de que todos son salvos, porque si ellos no son salvos cuando venga Cristo, aquí se quedarán. Y si ellos no son salvos y llega la muerte a sus vidas, se irán derechito al infierno. No habrá escapatoria. Hermanos, hermanas, este es el deber nuestro. Queremos tener éxito con nuestros hijos. Queremos levantarnos y decir: gracias, Señor, porque logramos cumplir con nuestro deber, logramos de cumplir con nuestro trabajo, y ahora aquí están los resultados, y podremos decir como el apóstol Juan: no tengo yo mayor gozo que este, que el oír que mis hijos andan en la verdad. Gracias al Señor por esta hermosa palabra, hermanos. Dios nos ayude, busquemos a Dios, hermanos. Nunca nos olvidemos que Dios está más cerca de nosotros de lo que nosotros pensamos. Él está ahí para darnos la mano. Él está ahí para ayudarnos para realizar esta gran labor, esta gran tarea. Pidámosle al Señor para que Él nos ayude en lo que resta de nuestra vida, hermanos, siendo los padres exitosos con nuestros hijos. Oremos en esta tarde. Gracias, Señor, por esta oportunidad más que nos has dado de poder estar aquí en tu presencia. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tocar nuestros corazones. Sabemos, Padre, que no es fácil el poder llevar adelante y realizar, Señor, con nuestras familias ese gran trabajo, esa gran labor. Pero se puede, Señor. Por eso que el apóstol Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sabemos, Señor, que en ti todo es posible. Así que en esta tarde, Señor, ruego por cada familia, cada hogar, especialmente cada uno de los padres, incluyendo papá y mamá, como responsables de la crianza de sus hijos. Señor, que en esta tarde puedan cada uno, Señor, tomar esa determinación y decidirse a trabajar duramente, Señor, para que sus hijos todos lleguen a ser salvos, que estén en el camino de Dios. Y aquellos que tienen hijos adultos y que se han apartado del camino de Dios, Señor, que los padres no dejen la oración, no dejen de orar por ellos, y no dejen de hablarles, y no dejen, Señor, de hacer todo lo que esté a su alcance para traerlos a tus pies. Señor, si es necesario, como dice tu palabra, hay que tomar tiempo en oración y ayuno por cada uno de nuestros hijos. Mi Dios, gracias. Gracias por escucharnos y gracias por hablarnos en esta tarde. Sigue con cada uno de nosotros. Bendice a cada familia que ha escuchado. Bendice a los corazones de aquellos hijos que están también extraviados, Señor. Toca sus corazones, que regresen al hogar y sobre todo que regresen y se acerquen a Cristo, nuestro Salvador. Mi Dios, gracias por esta oportunidad. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.